Gala Cultural. Cuando se habla de 50 años, si es celebrando las bodas de una pareja, pues se dice que son las bodas de oro. Y de eso un poco se trata. Nos acompaña Sara Germán, en este caso asesora audiovisual del Centro León. Exacto. Y por igual estamos hablando de el primer concurso de arte de la República Dominicana. Uno de los primeros, junto con la Bienal, es el primero de iniciativa privada. Bueno, pero la Bienal, exacto, es la Bienal del país, lo será. Pero este concurso viniendo del sector privado y además desde el corazón mismo de Santiago, del Cibao, del país, pues desde que aparece, pues se constituye un referente obligado no solo de los artistas, sino de la sociedad dominicana y en el mundo. Sara, en realidad esto es un acontecimiento. Claramente, a mí me encantó, buenos días. Buenos días. Me encantó esa relación que hiciste entre las bodas de oro de una pareja y esta relación hermosa, sostenida, que ha tenido el concurso de arte Eduardo León Jiménez con la sociedad dominicana. No solo con la sociedad en general, sino muy específicamente con la sociedad cultural, con la vida cultural de la República Dominicana. Me encantó esa metáfora porque también estamos celebrando ese convivio, esa convivencia hermosa con un concurso, el 25º, que es un hito. Es un hito porque desde el 2010 estamos celebrando el concurso con modificaciones, con transformaciones que tienen que ver con la participación, con el formato del concurso y la propia organización, y que este es el momento preciso también para emprender los próximos años que nos quedan, que espero que sean muchos. Yo planteo ver los primeros 50. Los primeros 50. Sí. Sí, no hay duda de que esto es un aporte imperecedero, entre otras cosas pienso, por el propio patrimonio que se ha ido creando. Es decir, la colección de arte de Eduardo León Jiménez es sin duda quizá tan importante como el propio patrimonio del Museo de Arte Moderno. Y es tan importante esta colección también porque no proviene del gusto de una persona ni de una familia, proviene de concursos precisamente que se desarrollan en momentos específicos de nuestra historia. Y tú te das cuenta cómo esas obras de ese momento van a reproducir lo que pasa en cada una de estos contextos, de estos momentos. Estamos viendo imágenes de la inauguración del acto del concurso de arte Eduardo León Jiménez, que se inauguró el pasado 16 de octubre del 2014 y estará abierto hasta el 22 de febrero del 2015. Uno piensa que tiene mucho tiempo para irlo a ver, pero no, por favor, vayan inmediatamente, porque verán la obra de 14 artistas dominicanos de diferentes generaciones, de diferentes estilos, de diferentes formas de hacer. Y eso es una de las cosas más interesantes, que se vinculan las formas de hacer. Desde el 1964, cuando don Eduardo León inicia el concurso y da el primer discurso, el primer concurso, habla no solamente de esa voluntad de construir una colección que no solamente permitiera coleccionar, tener ese núcleo de obra, sino también apoyar en la investigación y en la difusión del arte dominicano, sino también hablaba de un lugar donde acogerla, y eso es el Centro León. Sara, en los últimos años has estado en el centro, digamos, de todo lo que tiene que ver con esto del estímulo a los creadores dominicanos, tanto a nivel de este mismo concurso como a nivel de la Bienal o de las Bienales. ¿A qué atribuyes tú que los premios del concurso Eduardo León Jiménez, de modo diferente, si se quiere, a los de la Bienal,
pues nunca han sido sometidos en gran medida al cuestionamiento. Al escrutinio. Y al cuestionamiento que sí se ha producido con respecto a los de las bienales últimas, digamos. No, eso es histórico. Te voy a hacer referencia a tiempos anteriores en los que yo estaba ahí, y tiempos quizás en los que yo no tenía ningún tipo de participación, pero el conflicto, la discusión, el enfrentamiento en relación a la premiación ha sido una constante. Dice la caribeñista cubana Yolanda Wood que es porque los dominicanos tenemos un uso y costumbre de los certámenes y concursos artísticos que nos permite precisamente tener ese poder de voz. Yo creo que esa posibilidad de contestar es muy provechosa. Yo creo que todo el mundo tiene que expresarse con respeto en lo que opina. El concurso de arte Eduardo León Jiménez ha tenido históricamente uno que otro desacuerdo, porque no todo el mundo va a estar en acuerdo. Lo que sí estimo que la credibilidad del concurso, debido a la rigurosidad de sus procesos, a las formas en que se trabaja y el respeto que se le tiene a los artistas, es muy considerado a la hora precisamente de cuestionar los resultados. Además, la evaluación se da, yo entiendo que a un nivel de mucho más altura y mucho más respeto que lo que se da quizás en otros espacios, precisamente por esa credibilidad y ese rigor con el que hemos trabajado, que se reconoce y se estima por parte de la cultura. Siempre se habla, dice, ¿por qué son tan rigurosos? Precisamente por esto. La labor de los jurados, y tú has sido jurado, sí, apuntala de algún modo la moda en las artes plásticas. Vemos en ciertas premiaciones, y siempre lo hemos comentado, sí, Yanela y yo, a quien además le doy la bienvenida. Sí, gracias. En Sara, esta edición especial de Cita Cultural. Hemos visto cómo de repente, incluso categorías que históricamente no habían sido incluidas, pues terminan de alguna manera copando lo que pueda ser la valoración del arte dominicano que hacen los jurados. Sí. Por ejemplo, performance, ya que tú tienes... Instalaciones, performance. Es una cosa muy interesante, porque si analizamos, por ejemplo, el trabajo de gente como Silvano Lora, desde 1960... estaba aquí haciendo performance e instalaciones. Claro. Lo que pasa es que no era reconocido necesariamente dentro de los circuitos del arte como una expresión buena y válida. Ahora que tenemos el distanciamiento histórico y podemos ver, por ejemplo, a Silvano como un agente transformador de una sociedad que tuvo una participación fortísima en todo lo que era el movimiento social y cultural del momento. Entonces vemos que esos performances, esas instalaciones, esas cosas que él hacía, tienen una validez y legitimación en lo que es la vida cultural dominicana. Lo que pasa es que nos ha costado un poco más de tiempo reconocer esas formas y integrarlas a nuestro discurso. Pero es normal que esas cosas sucedan. A alguien le comentaba los otros días, le decía, vamos a buscar qué celular tú tienes, que tú tienes un iPad, vivimos con tecnología del siglo XXI y muchas veces vivimos con parámetros éticos y estéticos del siglo XVII. Así es. Que no se Entonces entiendo que es importante, claro, con el rigor y la academia necesaria, para decirlo de alguna manera, para trabajar con ello es necesario tener una apertura para estas formas de hacer, todo con el rigor y la disciplina que requiere trabajar en esta profesión, que es como cualquier otra, es como la neurocirugía, para ponerle un ejemplo. Digamos que redefiniendo, porque me acabo de integrar a la conversación, ¿no? Se supone que hay una sección de noticias y el inicio del programa, pero como hay una transmisión especial. En vivo, exactamente. Me gustaría que reflexionáramos un poco frente al papel, al rol
del crítico, ¿no? Como orientador, digamos que como creador de pensamiento alrededor de la obra del artista, ¿no? Frente a esos nuevos lenguajes que ya hoy se consideran artistas, del cual ustedes estaban hablando, el videoarte, por ejemplo, el performance, que son formas que se incluyeron incluso en las bienales dominicanas, mientras en otras bienales de otros países ya se estaba viendo esto como un lenguaje artístico más, con sus propios protocolos, digamos. ¿Cuál es el papel del crítico, Sara, frente a estas nuevas maneras, formas que adopta el arte, ¿no? La creación de esos nuevos lenguajes? Es muy interesante que tengamos esta reflexión, porque precisamente dentro del marco del concurso de arte Eduardo León Jiménez, una de las cuestiones que queremos afianzar es que existan estas interlocuciones de manera horizontal entre el artista, el crítico, el curador, la institución, como tiene que ser. Históricamente, el papel del crítico, aunque satanizado quizás por toda por la farándula. No, y el discurso de finales del siglo XIX, de que el crítico era el que marginalizaba, el papel del crítico ha sido históricamente ese de establecer puentes, de tender puentes y de establecer mediaciones. De decir, yo medio entre esta, es como una especie de diplomático, de lobista en esto. Se ha ido transformando precisamente, como tú bien apuntas, porque ha ido transformándose el contexto. Las relaciones son otras y ya el trabajo del crítico se ha expandido más. Ya no es solamente ir a ver una exposición y decir esto es bueno y esto es malo, sino hay que establecer diálogos. ¿Cómo los tenían los Giorgio Vasari con los artistas del Renacimiento? Hay que establecer diálogos. En estos tiempos que hemos perdido tanto el contacto con aquello de los aparaticos, es importante rescatar ese diálogo. Que paradójicamente di que comunica más. Sí, bueno, sí. Pero esa es otra discusión muy amplia. Tú ves, yo nunca podría tener un diálogo con un artista por un medio de esto. Tiene que ser de ahí a ahí. Te voy a mandar mi cuadro, Sara, a ver qué te parece. Entonces, por WhatsApp. Funciona. Puede funcionar, pero hay que verlo en vivo. Sí. Entonces, realmente el papel del crítico y del curador más adelante en la historia ha ido modificándose para convertirse también en esa especie de mediador activo, de mediador participante. Una de las modificaciones que tiene el concurso de arte Eduardo León Jiménez a partir del 2010 es que se seleccionan los artistas por parte de un jurado y a partir del momento de selección hasta el momento de puesta en escena de la exposición se hace un procedimiento de seguimiento curatorial, que es un poco ese proceso de interlocución, de diálogo. No es haz esto, sino por qué. Claro. Es por qué. Porque si tú dices haz esto, deja de ser la pieza del artista. Y ahí el avance que se le da al artista. Exactamente. También se hace un apoyo financiero, que eso también es una... quizás somos el único evento del Caribe, el único certamen del Caribe, de la región del Gran Caribe, que hay una dotación económica para el apoyo a la realización de los proyectos, lo cual en circunstancias, contextos como el nuestro es sumamente importante. Tú notas, por ejemplo, la importancia del apoyo logístico, de la interlocución y el apoyo económico en el final de las piezas. Te das cuenta, y además en la misma ligereza de los procesos. Cuando el artista no es la institución que le habla desde aquí arriba, sino le habla, como estamos hablando nosotros, de tú a tú eres un productor, gracias a ti yo tengo esta institución, reconocer el valor del mismo, la estructura cambia mucho y los procesos cambian. Este concurso, este 25º, para mí personalmente ha sido un proceso de aprendizaje muy hermoso. Sí, me imagino, claro. Es en el que creativo. Tú piensas, sí, y además tú piensas a veces tener las respuestas, pero cuando comienzas a indagar y a preguntar y a dialogar con el artista, salen muchas cosas nuevas.
De ahí la importancia del diálogo, no tenemos costumbre. ¿Quiénes fueron los felices ganadores en esta ocasión? Los felices ganadores, los felices ganadores, lotería. Los felices ganadores fueron los 14 artistas seleccionados por el jurado compuesto por Andrea Yunta, Sofía Hernández Shoncuy y Jorge Pineda. Ahora, los merecedores del reconocimiento en metálico fueron los artistas Marí Jiménez, artista dominicana, residente ahora mismo en Barcelona, el artista Fermín Ceballos, artista dominicano residente en San Cristóbal, y la artista Yoiri Minaya, que es la artista que es dominicana, residente en Estados Unidos y por cosas de la vida también fue merecedora del Gran Premio de la Bienal, ese quizás que provocó... Sí. Yo tengo una inquietud, sí. Y estaba esperando por hora tu visita aquí a Cita Qué Cultural. maravilla. Para preguntarte sobre el arte público, ¿no? Sí. El arte público hoy, hay un gran movimiento en Europa, se da también en la India, se da también en Estados Unidos, sí. Específicamente en Nueva York, ¿no? Donde intervienen edificios, grafiteros, y que utilizan otras técnicas, ¿no? Que usa el arte público para comunicar. Hay una discusión alrededor de las piezas de los museos, los cuadros de los museos, y su enclaustramiento en espacios que muchas veces, dicen los entendidos, limita el disfrute del pueblo a ellas, sea porque son edificios que te impresionan, ¿no? Que te obligan a tener un comportamiento y una conducta. Sucedía cuando crearon el Teatro Nacional, que la gente veía esa alfombra roja, aquello tan solemne, ¿no? Entonces hay que ir, como decía mi abuela, con zapato en los dos pies. Claro, exactamente. Con los pies. Entonces hay un movimiento ahora de sacar esas obras, de transformar el museo en un espacio de más interlocución, para utilizar una frase que tú has utilizado en tu respuesta tan acertada del otro tema. Sara, iniciativas en la República Dominicana de ese tipo. Es importante también que reflexionemos sobre qué es lo público en este momento, porque estamos hablando de dos temas muy importantes en este momento. Primero, el arte público, cómo se genera. Yo creo que se mejora, personalmente creo que la vida de las personas, de las comunidades, se mejora de muchas maneras, no solo al facilitarles el contacto con esa producción creativa, sino también al hacerlos partícipes de lo mismo. Eso es lo que permite el graffiti y ese tipo de producciones in situ. Estamos hablando también de... ese arte efímero, por ejemplo, el de las estatuas vivas. Exactamente, que son riquísimas en cuanto a experiencia de contacto con el público. Hay otro tipo de arte público, que es ese arte público al que debemos estar obligados por ley en este país también, y es el que tú construyes un edificio o cualquier cosa, y un 1% de ese costo debe ir dedicado a la realización de algún tipo de arte público. Y hay otro tema, es que son cuán accesibles son las instituciones que tienen obras en su espacio. Creo que esos son tres cosas. Ahí lo público, es bueno debatir qué es lo público. Lo público no es necesariamente lo gratis, lo público no es necesariamente lo que está fuera. Va más allá incluso de lo geográfico. Exactamente, también. Sí. Yo pensaría que el Centro León, en tanto privado, es público. Claro. Porque es un espacio público, accesible para... Sí, pero yo me refería al producto del artista, ¿no? Sí. A la obra en sí. Nosotros hemos tenido... Claro. Por ejemplo, hay un movimiento en Estados Unidos, yo vi que en las noches un grupo de artistas maravillosos intervienen en un edificio. Sí. Y cuando la gente se levanta... Lo encuentra transformado. Lo encuentra transformado. Y algunos han logrado tanta aceptación de los residentes del edificio en cuestión, que han felicitado la iniciativa. Y si no es vandalismo. Es como convertir en una gran pintura de arte una ciudad. Y lo hacen con luces. Y lo hacen con luces también. Entonces, sí, maravillosas. Por ejemplo, una de las cosas que queremos lograr con nuestro jardín de esculturas en el Centro León precisamente, es que las personas nosotros tenemos un fenómeno que creo que es un fenómeno muy interesante, que hay que sacarle provecho a ello, y es que las parejas que se van a casar, las niñas que van a cumplir 15 años, van a nuestros espacios y se toman fotografías. Y cuando vemos
que esas fotografías están enmarcadas en obras de Rotellini, de Tony Capellán, de Sayuri Guzmán, de el maravilloso Bismarck Victoria. Tú dices, Dios mío, o sea, de alguna manera esto incide en el paisaje de las personas. Por eso es tan importante precisamente comenzar a considerar esas nociones de arte público. El graffiti no ya como un vandalismo, sino como una intervención, yo diría, emotiva hacia la ciudad. Ahora, el graffiti ya es viejo, ¿eh? Sí, muy. Ya No. Pero aquí yo no me refería. Pero aquí no. No, pero aquí no, pero aquí no. Aquí no, aquí de hecho. Aquí el graffiti fue en los años 60, 70, también. en el gobierno del doctor también. Balaguer también. Fue una manera de el pueblo Pero es que hay expresarse, diferentes ¿no? tipos también de graffiti. En este caso estamos hablando de una expresión creativa que modifique la percepción de los espacios comunitarios. Y yo creo que es importantísimo apoyar esas iniciativas porque se da con la poesía, sí, muros, en donde tú lo acoges hemos vivido, fragmentos de grandes poetas. Aquí hay grandes, maravillosos grafiteros como, bueno, Poteleche. Hay muchos muchachos que están trabajando esto y es importante pensar en auspiciar este tipo de cosas porque para las comunidades que habitan esos espacios en muchos casos se convierte en una fuente de alegría. Si no fuera por la generosidad de coleccionistas, perdóname Guillermo, pero tú sabes que Sara Herman tiene un oficio que a mí me apasiona, que es el de crítico. El de trabajar con el arte. El de trabajar con el arte, el de hacer miradas y hacer reflexiones. Si no fuera por los coleccionistas generosos. Por ejemplo, recientemente el doctor Báez Guerrero tiene una exposición maravillosa, se presentó su colección, en su colección del maestro Oviedo. Y muchos otros artistas, tenía Severino, tenía una cantidad de artistas importantes. Ponen a disposición, ¿no? Pero depender de la generosidad para que el pueblo, la comunidad, disfrute de las grandes obras de arte o tenga que pagar para asistir a una exposición importante, a menos que tú no tengas cierto, digamos, nivel cultural, de apreciar la obra. ¿Cómo hacer esa intervención que se están haciendo en otras ciudades, de llevarle los cuadros o de llevar las pinturas itinerantes y exhibirlas en plazas públicas? Sí, nosotros... Como una manera de que el pueblo también se empodere y disfrute, porque yo compro un cuadro de Picasso, que está ahora con una gran exposición mundial, me lo llevo para mi casa y lo ven 15 amigos míos. Y cuidado. Y cuidado. Fantomas. Exactamente. Y de lejos, sí, como la Mona Lisa, que hay unos metros de distancia en el museo donde está expuesta para que tú la veas. Hay políticas diseñadas, y yo entiendo que se están gestando desde muchos sectores públicos y privados, precisamente para llevar no necesariamente el objeto, o sea, la pieza, sino también el proceso a las comunidades. Nosotros hemos tenido experiencias muy interesantes en el Centro León con Ciudad Reciclada y otros espacios muy importantes donde llevamos la creatividad a las comunidades. Pero hay una cosa que entiendo que es fundamental y es el tema de la seducción. Hay que seducir a nuevos públicos a que también vengan a nuestros espacios y lo consuman también de la manera que les plazca. De ahí que en esta celebración de los 50 años del concurso y de la colección Eduardo León Jiménez de Artes Visuales, se ha también modificado la génesis y trayectoria, que es nuestra exposición permanente, de una manera que entra a ti la exposición por diversas vías. Tú entras y encuentras obras de Ada Balcácer, de Paul Giudicelli, pero te encuentras un poema de Janet Miller, un texto de Andrés L. Mateo, un poema de Mateo Morrison. Entonces, exactamente, te encuentras música, te encuentras una pieza de nuestro querido Juan Luis Guerra, encuentras recortes de periódicos y cosas que te van guiando. Y si a ti el arte no te va a entrar por la forma, el arte visual, por la forma, el color y el concepto, que te provoque, quizás la música es una vía para tú entrar en ese mundo, o la literatura.
O la interlocución con... Hay estatuas ahora en Estados Unidos y en grandes museos donde tú, con un dispositivo que tienen, tú puedes conversar con la estatua. Ella te cuenta su historia. Narrativa, sí. De todas maneras, y aprovecho, ya casi estamos entrando en la transmisión, en contacto con el Ministerio de Educación, pero aprovecho para que nos hables de esta animación del video, ¿verdad?, que hace un recorrido por las instalaciones del centro y que de por sí ya también es una innovación en el sentido de que es un recurso que apenas ahora el propio centro comienza a utilizar en sus relaciones. Lamentablemente, Sara, de la familia León pasamos al mes de la familia. Al mes de la familia en el Ministerio de Educación. De inmediato. Ahora mismo, sí. Sara, un placer. Mío. Ya tendrás la oportunidad, ojalá así sea, de que conversemos de nuevo. Claro que sí. Conectamos entonces con el Ministerio de Educación. Según nos dice. Exactamente. Buen día.